Buen día a todos. Mi idea es saludarlos siempre. Trato de por lo menos por este medio tener alguna cercanía con ustedes. Seguramente en el segundo cuatrimestre vamos a intentar alguna clase virtual y les pediría que traten de participar todos porque eso en parte ha sido el impedimento, ¿no? Que había muchos que me decían que no tienen acceso a internet o que tienen una sola computadora en la casa o que tal vez el celular de ellos no tiene la capacidad suficiente. No sé si eso será verdad o mentira, pero yo tengo que apostar y confiar en mis alumnos y en lo que me dicen. Mi idea es esa, siempre pensar que ustedes tratan de hacerlo mejor. Por eso creí que la mejor fórmula en esta emergencia era el video, porque lo podían ver en sus casas las veces que quieran, el día que quieran, la hora que quieran. Podían repetirlo incontadas veces. Y me pareció una herramienta útil. Seguramente, vuelvo a decirlo, en el cuatrimestre que viene vamos a avanzar en las clases virtuales que me gustan mucho más, que por lo menos puedo conversar con ustedes. Pero no, eso no significa eso dejar de lado esta forma o esta herramienta que es el video para avanzar en la temática de la materia. Quiero aclarar un punto más. Yo he tomado la decisión, aparte no es solamente con motivo de esta situación sanitaria que tiene la Argentina y el mundo, de avanzar en la temática de la materia sin exigirles tantos trabajos, tanta preparación. Tal vez mis trabajos ustedes habrán visto, lo que les pido son opiniones personales, que es lo que vamos a pedir ahora al final de esto. Simplemente una opinión personal sobre algún tema puntual, en donde ustedes demuestren que han comprendido el tema y que tienen caladura, que tienen envergadura propia como para desarrollarlo, sin necesidad de estar acudiendo a algún texto, que no significa que no lo hayan leído, porque quien puede entender y entender con la plenitud, con la profundidad que merece, supone que ha habido una lectura previa, o por lo menos estimo. El planteamiento inicial que hago yo en estos videos sobre algunas temáticas que me parecen urgentes y necesarias. En ese sentido nos quedaba a nosotros ver, dentro de los elementos tradicionales del Estado, que sabían ustedes que eran población, territorio y poder, habíamos dicho que íbamos a ver el tema del territorio. ¿Por qué? Porque la temática del poder es una temática mucho más compleja, mucho más polémica en el sentido de la discusión y que supone, por supuesto, abrazar la diversidad en la idea de que todos tenemos alguna concepción acerca del poder y en su vez también con respecto a la concepción de ese poder o como el único elemento o como un elemento central de la política o, como en mi caso, con la necesidad cierta de analizar el poder, pero dentro de un contexto de otros elementos que nos permitan echar luz sobre esa concepción. Por eso ahora nos quedaba ver el tema del territorio, que me parece uno de los temas más accesibles, que voy a tratar de desarrollarlo yo si puedo en este video, si no buscaremos otro video después. ¿Qué es en sí el territorio? Es el elemento objetivo, así como la población es el elemento subjetivo. El territorio es el elemento objetivo en el cual se asienta esa población. Por supuesto que es un territorio que está delimitado. Los países hoy, salvo algunas cuestiones, tienen prácticamente correctamente delimitados su territorio. Y ese territorio puede ser tridimensional, o lo que se refiere al suelo, con sus ríos y lagos interiores, sean navegables o no. Se refiere a la posibilidad de que esos ríos puedan ser surcados por barcos de gran envergadura, y algunos que no, por supuesto, igual que los lagos. Y después, la posibilidad de analizar también ese territorio desde el punto de vista del subsuelo y del espacio aéreo. Sabemos nosotros con respecto al subsuelo siempre se hacen líneas que son perpendiculares hacia el centro de la Tierra, porque saben ustedes que la Tierra tiene una forma esferoide y que por supuesto entonces si lo tomamos en línea recta lo que vamos a hacer es nosotros avanzar sobre el territorio de otros países que estarían en las partes más bajas. En cambio, en líneas perpendiculares al centro de la Tierra se ejerce la soberanía en la misma delimitación que tiene el territorio. Pero hablarlo así es simplemente hablar de la teoría. En la realidad existencial, prácticamente nosotros hemos rasguñado la corteza terrestre. Estamos hablando que las perforaciones petroleras o algún otro tipo de perforación minera no superan los 4.000 o 5.000 metros, estamos hablando de 5 kilómetros.
cuando el centro de la Tierra tiene cientos de kilómetros para llegar. Por lo tanto, entonces nos falta muchísimo para explorar. Los medios técnicos que nos permitan acceder a esas profundidades hoy o no existen o son antieconómicos, por lo tanto la humanidad en general no puede acceder a ellos. Lo mismo sucede con el espacio aéreo, ¿no? Hablar del espacio aéreo supone que solamente algunos países, que son los países de la centralidad, pueden controlar completamente su espacio aéreo, sea por radares, sea por su fuerza aérea, situación que lamentablemente no se produce en la Argentina, porque ustedes habrán visto que toda nuestra frontera norte, que tiene países limítrofes como Paraguay, como Brasil, como Bolivia, tenemos serios problemas para controlarla, sobre todo en lo que se refiere al contrabando y al narcotráfico. Lamentablemente es moneda corriente, digamos, el tráfico entre la Argentina y sus países limítrofes, aprovechando, por supuesto, esa deficiencia que tenemos nosotros que no podemos controlar. ¿Para qué decir del espacio sideral, digamos, lo que está más allá de la estratosfera? Nosotros no tenemos la tecnología hoy, más allá de colaborando con otros países, poner un satélite, lo cual es realmente un gesto y un hito para un país latinoamericano como nosotros, pero son muy pocos los países y la humanidad en general no tiene hoy el acceso a una tecnología suficiente que le permita, más allá de la ciencia ficción, pensar en viajes estelares. Por eso algún loco que está vendiendo partes de la luna y más allá de ser una cuestión romántica no pase de ahí. Espero que ustedes también nos regalen la luna y las estrellas, como el cuento del Principito, porque más allá de algún afronte literario y romántico, no tiene ninguna realidad política ni legal, y mucho menos tenga acceso con los medios tecnológicos que tenemos hoy. Ese territorio hay que verlo desde sus fronteras y sus límites. ¿Qué es una frontera? La frontera es una zona aledaña, normalmente bastante indefinida, que rodea el límite. Las fronteras pueden ser muy pequeñas, por ejemplo, una frontera interprovincial no tiene más de 500, 600 metros, o puede ser una frontera mucho más extensa, por ejemplo, la que divide un país con otro, que muchas veces tiene hasta 50 kilómetros de zona fronteriza. ¿Y qué es el límite? El límite es una línea ideal, trazada, que puede tener o delimitarse a través de alguna cuestión artificial o natural. Cuando me refiero a natural o artificial, me refiero a algún tipo de accidente geográfico que nos permita nosotros tomar como referencia para que ese límite, por ejemplo, un río, una montaña como con Chile, la cordillera de los Andes, o con Paraguay el río, o con Uruguay el río de la Plata, o algún tipo de líneas ideales o artificiales, donde se van trazando a partir de mojones que se hacen en los mapas, por ejemplo, el famoso muro de Berlín, o algunas zonas donde dividimos nosotros en este momento con Brasil, o por ejemplo la frontera, muchas veces que tiene México con Estados Unidos, son líneas ideales. No se trazan en algún accidente geográfico. Ahora, dentro de esos límites, nosotros tenemos que ver, digamos, las dificultades que hemos tenido, y aquí sí voy a hacer un repaso bastante ligero del tema. Nosotros sabemos, por ejemplo, que con los países nosotros que tenemos relaciones más cercanas, hemos tenido en el pasado problemas limítrofes. ¿Y cómo se han resuelto esos problemas limítrofes? A partir de algunos expedientes, si me refiero a expedientes a las posibilidades y opciones legales que se han utilizado para salvar esas diferencias. Por ejemplo, con algunos países que teníamos una frontera natural, que en este caso era un río, hemos utilizado diferentes sistemas delimitatorios. Puede ser el de costa seca, puede ser el de cauce medio, o puede ser el del talweg o cauce más profundo. Yo se los explico ahora, es mucho más sencillo de lo que es la denominación en sí misma. ¿Qué significa costa seca? Que un país tiene todo el río y la costa, a partir de la costa empieza recién otro país. Por ejemplo, lo que nos divide en su momento, nos dividió con Paraguay. Por supuesto que es algo humillante. Imagínense ustedes que los paraguayos no tenían acceso al río Uruguay. El río Uruguay completo era argentino. Perdón, el río Paraguay, perdón. Completo era argentino, completo. Y partes del Paraná también. Todo lo que sea límites con Paraguay, nosotros a partir de la guerra del Paraguay le imponemos cláusulas que son humillantes. Que en ese sentido agradecemos a la diplomacia argentina, que fue morigerando con el tiempo y permitiendo que países que no tenían acceso al mar, como por ejemplo Paraguay, pudiese utilizar nuestros ríos, como el Paraguay y el río Paraná,
para acceder al océano, lo cual habla muy bien de nosotros, no solamente como país, sino como personas, y como ciudadanos del mundo, y como hermanos en Latinoamérica. Pero ese es el sistema de costa seca, porque no tiene ningún río. ¿Quién tiene la costa seca? Paraguay. Nosotros teníamos la costa nuestra y el río completo, en el cual ejercíamos soberanía. ¿Qué es el cauce medio? El cauce medio es cuando se traza una línea justo en medio del río y la mitad del río le corresponde a cada uno de los países. Y después tenemos el sistema del talweg o del cauce más profundo. Ustedes sabrán, o si no vamos a explicarlo también, que los ríos comúnmente tienen lugares por donde el agua transita con mucho más cantidad y entonces va calando en algunos lugares y va haciéndose mucho más profundo. Ese es el caso, por ejemplo, que el sistema que utilizamos nosotros con Uruguay para dividirnos. En Uruguay el Río de la Plata tiene zonas por donde se canaliza mucha más agua, corre mucho más agua y va acabando. Nuestro río en Santiago del Estero, el río Dulce, lamentablemente tiene por su misma constitución, que es arenosa en muchas partes, el río cava y va haciendo lo que se llaman los pozos, que dice la gente, que es por donde el río en realidad transita. Las otras zonas son mucho más playas y el gran caudal va por ahí, que lamentablemente ha producido una cantidad, una infinidad de muertes y de ahogados que nos asusta, no solamente por lo que el río en sí mismo produce, sino por la imprudencia de la gente, que advirtió en esa circunstancia igual avanza sin saber nadar. Pero esa misma cuestión natural, que es la del cauce más profundo, puede llevarse a otros ríos de mayor envergadura, como el Río de la Plata. En ese caso, el sistema del cauce más profundo se utilizó para dividirnos con Uruguay, por lo que la isla Martín García, que queda mucho más cerca de la costa uruguaya que de la Argentina, por este sistema del cauce más profundo quedó para la Argentina, porque la zona de mayor profundidad pasa justo enfrente, entre la isla Martín García, que es un puntito, y la costa uruguaya, pasa justo por el medio ahí. Entonces nos quedó para el lado argentino, la isla Martín García, y el resto de la costa le quedó para Uruguay. Mucho más compleja es la forma de dividir que hemos tenido nosotros con Chile, que hemos llegado a tener 22 puntos de conflicto limítrofe. Hoy por hoy faltan simplemente la aprobación del Congreso chileno para la división definitiva entre Argentina y Chile, pero inclusive les comento, y esto lo sabrán sus viejos o sus abuelos también, hemos llegado a la posibilidad cierta de un conflicto armado con Chile por los problemas limítrofes que teníamos. En ese caso, hemos optado nosotros por varios sistemas. En realidad el problema se genera a partir de un tratado que firma Julio Argentino Roca siendo presidente en el año 1885 con el gobierno chileno, en el cual tomaba dos sistemas para dividir la cordillera de los Andes. Uno era el sistema de las altas cumbres y el otro el famoso sistema divisorio de las aguas. El de las altas cumbres era muy sencillo. Se va trazando las cumbres y se va haciendo una línea desde la más alta montaña que va siguiendo la parte más alta de la cumbre. Yo, si ustedes me permiten un segundo, se los puedo llevar inclusive a dibujar para que no les queden dudas. No tiene demasiadas complicaciones. El sistema de altas cumbres generó, digamos, era el sistema más sencillo, pero se utilizó de una forma indebida porque entraba en contradicción muchas veces con la divisoria de las aguas. Lo que hace es esto. Si ustedes advierten, está la punta de la montaña y se va trazando una línea por esa punta de la montaña. Para acá Argentina, para allá Chile. Era un sistema sencillo. Lo que pasa que en la cordillera de los Andes hay una situación excepcional, que muchas veces los ríos corren en forma diferente a lo que corren en muchos lugares. Por ejemplo, ríos que nacen en la cordillera y van a desembocar en el Pacífico, y hay ríos que nacen en la cordillera y desembocan en el Atlántico. Entonces muchas veces entraban en contradicción esos dos sistemas, el de las altas cumbres y el de las aguas, y se generaban zonas en la cual, por supuesto, se generaban los conflictos, porque los chilenos pretendían que sean de Chile y los argentinos pretendían que sean de Argentina. Esos puntos conflictivos nos llevaron inclusive a la posibilidad de una guerra cierta con Chile, que gracias al esfuerzo de todos nosotros y a la democracia en la Argentina pudimos superarlo. Alfonsín inclusive llegó a hacer un plebiscito para la decisión sobre las islas que estaban sobre el canal de Beagle. La población argentina decidió por entregárselas a Chile y evitar la guerra, y en realidad era lo que correspondía, porque eran islas que jamás habían sido habitadas por los argentinos y sí estaban habitadas por poblaciones chilenas.
lo que generó que Argentina, después de la guerra de Malvinas, no haya tenido ninguna otra posibilidad de conflicto cierto en el horizonte, siendo un país pacífico. Latinoamérica en general, en realidad, es un continente de la paz, no como Europa, que enfrentó dos guerras seguidas durante el siglo XX, tremendamente cruentas, y que terminaron generando un conflicto internacional. Por eso les digo que el tema de los límites es mucho más sencillo, aparte creo que ustedes lo han visto, por ende yo he hecho un repaso rápido, muy a vuelo de pájaro, que si me escuchase cualquier profesor de geografía y otro dice que rendir un examen en estas condiciones seguramente sería aplazado, pero a los fines de refrescarles la memoria de conocimiento que ustedes ya traen me parece suficiente. ¿Qué nos queda ver aquí que sí quiero detenerme un poquito más? En el tema de la geopolítica, ustedes tienen una materia que es geopolítica, que ven que en profundidad. Seguramente habrán visto la posición de Haushofer, con la teoría de Karl Haushofer, cuando habla de la teoría del espacio vital, digamos. Me parece a mí que ahí hay que hacer un análisis no tanto de la ciencia política, perdón, de la geopolítica, sino de la ciencia política. La teoría del espacio vital supone en nosotros la concepción de que el Estado puede asimilarse a un organismo vivo. En realidad hay muchas concepciones con respecto al Estado. Algunas que llaman mecanicistas, o sea, consideran el Estado una máquina, en la cual nosotros somos simples engranajes, como si fuese un reloj, en el cual tiene muchísimos pequeños engranajes, no los relojes electrónicos, por supuesto, chicos, sino estamos hablando de los relojes con las manivelas que se hacían antes los antiguos relojeros, donde cada engranaje tenía un lugar preciso, una función precisa. Y así se concebía el Estado como reloj y nosotros simplemente como pequeños engranajes que podían estar o no. Y la posición, por supuesto, organicista, que piensa que el Estado es un organismo vivo, en donde nosotros somos simplemente componentes de ese organismo vivo y por ende podemos ser reemplazados. Yo les anticipo que ninguna de las dos concepciones, la mecanicista ni la organicista, me parecen aceptables desde ningún punto de vista. Primero porque el Estado no es ni un aparato, ni una máquina, y tampoco un organismo vivo, sino que es la resultante de la sociabilidad del hombre, y eso lo hemos visto nosotros. Y por ende tampoco nosotros somos simplemente un componente que puede ser eliminado, porque pensar eso es aceptar cualquier forma de totalitarismo, en la cual bajo el pretexto de algún bien superior podemos nosotros eliminar la libertad del hombre y su dignidad, o eliminar a los hombres. Cuando Benito Mussolini mataba, lo hacía en nombre de la nación como un ente superior. Cuando Hitler asesinaba, lo hacía en nombre de la raza, como si fuese algo que estaba muy por encima de cualquier alemán o de cualquier judío o de cualquier otra persona que puede ser sacrificada en nombre de una raza que no existía, que era la raza aria. Por eso cualquiera de esos dos análisis les pido a ustedes que tengan mucho cuidado, porque muchas veces uno escucha por ahí que se asimila al Estado con un organismo, sin querer, no lo dicen tal vez tan textual, pero en el trasfondo de eso está, y son posiciones ideológicas muy peligrosas, que han llevado al hombre a desastres enormes, a genocidios atroces. Con esa salvedad, yo les pediría, porque así me extiende el video lamentablemente más de lo que yo deseaba, que voy a tener que grabarles otro video, y que no se me molesten, que seguramente en vez de ver uno van a ver dos. Así que les pido que me tengan paciencia, y ahora grabo el segundo y subimos los dos juntos.